comprenderán, y en consecuencia en la profundidad del mismo, cercano a órganos nobles como el corazón, los pulmones hacia los lados, en este largo corredor que se denomina mediastino. En consecuencia, puede ser infelizmente agredido por patologías cercanas, respiratorias, del corazón también, o de los grandes vasos que están circundando. Entonces, es verdaderamente una víscera importante, pero sirve de un tubo prácticamente para que los alimentos progresen. Entonces, comenzando en la faringe, el alimento tiene esta proyección, esta progresión, a través de que una musculatura estriada que hace, perdón, una musculatura lisa que hace que se contraigan los músculos estos y vayan haciendo progresar el bolo alimenticio hasta que pasa progresivamente, y quizá el último problema, el último inconveniente es atravesar el esfínter esofágico inferior, que muchas veces su patología puede simular una patología de síndrome coronario agudo, hasta que finalmente el bolo alimenticio va a llegar al estómago. Esta es la proyección normal. Gracias a que aquí tiene estos músculos circulares, ¿no? Músculos circulares que hacen que progrese el bolo alimenticio. Este verde es el alimento, el bolo alimenticio. Entonces va contrayéndose el esófago porción por porción, proyectando, progresando, haciendo progresar el alimento hasta el estómago. Es importante destacar este esfínter esofágico inferior, del cual vamos a hablar posteriormente, porque es importante conocerlo. Aquí está básicamente el hecho de por qué hay regurgitación y por qué hay pirosis y por qué puede haber el síndrome de reflujo gastroesofágico e infelizmente una esofagitis de reflujo, una úlcera esofágica y finalmente metaplasia, anaplasia y cáncer de esófago. Ese es el curso habitual que sucede en esta patología, por supuesto que hay que tomar en cuenta. Ya hablando de la semiología del esófago, en realidad en la semiología del esófago, las maniobras semiotécnicas, inspección, palpación, percusión y auscultación, no sirven para nada, definitivamente. Porque por su profundidad, por su proyección anatómica en el mediastino, es imposible su acceso, comprenderán, y en consecuencia no se va a poder menos palpar, menos percutir y qué cosa auscultar. Es imposible. Pero aquí sí es importante, y como dice la diapositiva, en contraste, en definitiva, la parte fundamental en este aparato, como en la mayor parte del aparato digestivo. Quizá en las otras vísceras la palpación sea importante, pero en esta, en la exploración semiológica del esófago, el interrogatorio, la anamnesis es fundamental, y de hecho los exámenes complementarios. Dado de que las maniobras semiotécnicas tienen muy poca utilidad, entonces tendremos que hacer uso de la anamnesis. El interrogatorio de anamnesis comprende un síndrome importante que tenemos que conocer. Se denomina síndrome esofágico, constituido, como es lógico pensar, por una serie de síntomas y o signos. La disfagia, la odinofagia, la regurgitación y vómito, el tiarlismo, pérdida de peso, agregándose la esofagorragia, la pirosis y la parálisis o parálisis de las cuerdas bucales. Sin lugar a dudas, pero estos son los más importantes probablemente. Disfagia, odinofagia, regurgitación, vómito y pérdida de peso. Vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Primero de la disfagia. ¿Qué es la disfagia? Dificultad en la deglución, así se denomina disfagia, dificultad.
Este es el síntoma más llamativo y que nos tiene que orientar hacia una patología esofágica. Si el individuo nos dice que tiene dificultad para deglutir inicialmente alimentos sólidos y posteriormente en la evolución natural es que esta dificultad se ha hecho incluso para los líquidos, no está hablando de una organicidad. Entonces aquí viene ya la gran diferencia. Disfagia orgánica versus disfagia fisiológica o psicológica. Estos dos grandes puntos son importantes de diferenciar. Orgánica y funcional, probablemente así está en el texto, creo. Orgánica y funcional. La disfagia orgánica o disfagia también llamada lógica se refiere a que la dificultad para la deglución de los alimentos de inicio es para los alimentos sólidos y posteriormente para los alimentos líquidos. Esta disfagia generalmente va progresiva, en la orgánica me estoy refiriendo, va progresiva, es permanente, no es como en el caso de la disfagia funcional o psíquica, en la que hay periodos en el que el individuo tiene esta dificultad y hay periodos en los que no, que tiene perfectamente la posibilidad de hacer una deglución normal. Entonces, ante esta perspectiva, jóvenes, tenemos que estar atentos a discriminar primero eso. ¿Es una disfagia orgánica o una disfagia funcional? ¿Cómo se caracteriza la disfagia, ya les he dicho la orgánica, la funcional? Es irregular, hay periodos que sí se presenta y hay periodos que no. Uno. Curiosamente, el individuo dice, tengo dificultad para deglutir los líquidos, por ejemplo, un refresco. Sin embargo, puedo servirme galletas o un trozo de pan. ¿No creen que es raro? Es fuera de lógica, ¿no es cierto? Entonces, esa es una diferencia importante que tenemos que hacer en la disfagia. Disfagia orgánica y disfagia funcional o inorgánica o psíquica. Eso es lo que tenemos que definir. Bien. El siguiente síntoma es la odinofagia. Es el dolor al tragar, entre comillas, dolor al tragar. Esto es muy frecuente y que se observa en esta época de cuadros faríngeos. Doctor, no puedo, aquí se me tranca algo en la garganta. Esa es una odinofagia. Ardor, dolor al tragar. Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es evaluar físicamente qué es lo que está con el examen físico, evaluar qué es lo que está pasando en esa faringe. ¿Estará inflamada? ¿Estará congestiva? De repente las amígdalas están aumentadas de volumen, hipertróficas y con placas de pus. ¿No es cierto? Entonces, estoy hablando de una faringoamigdalitis probablemente, faringitis si solamente es la faringe, y una amigdalitis pultácea probablemente fuese el caso final. Pero tengo que hacer la discreción, tengo que hacer la evaluación de esto. Es fácil, ya les he indicado, con bajalenguas y una linterna de bolsillo es suficiente evaluar lo que está sucediendo en la faringe. Y hay cuadros, obviamente, virales que pueden provocar esto. ¿Qué es regurgitación y vómito? No vamos a repetirlo, esto ya hemos llevado hace una semana anterior. Regurgitación, devolución espontánea de parte del contenido del estómago hacia la boca, que puede seguir dos caminos, rumiación o mericismo, ya sabemos eso. Pero aquí ya tenemos que estar atentos a eso que les estaba comentando en la constitución anatómica del esófago. Y hay que hacer esa discreción.
ese esfínter esofágico inferior, esa porción que está ingresando prácticamente del esófago torácico hacia el esófago abdominal, porque hay una pequeña porción abdominal del esófago, puede provocar problemas de relajación del esfínter. Y el hiato diafragmático probablemente esté relajado y en consecuencia ya les hacía la elucumbración, ¿no es cierto? El esfínter esofágico se cierra al paso del alimento, a la progresión del alimento del esófago hacia el estómago. Y hay una relajación del esfínter esofágico y del hiato diafragmático. En consecuencia, los alimentos que tienen que ser triturados en el estómago, parte de esta porción de alimento es devuelto por esta relajación del hiato y del esfínter esofágico hacia el esófago. Y ya les decía, la mucosa esofágica no tolera la acidez gástrica. Y una cosa más, muchas veces esta regurgitación no solo es de ácido, porque puede también ser una regurgitación alcalina. Y este caso puede suceder, por ejemplo, en regurgitaciones o desde el duodeno, con el vómito, ¿no? Entonces esa irritación puede ser también de tipo alcalino. Pero igual, la mucosa no está predispuesta para soportar ni acidez ni alcalinidad. Se irrita fácilmente y va a cuadros de inflamación. Y el vómito, sabemos que es la devolución del estómago con náuseas y arcadas, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué es dialismo? Es exagerada salivación, exagerada salivación. En este caso, al revés de lo que sucede en la xerostomía, ¿se acuerdan? Que la boca es seca, en este caso es al contrario. La boca está permanentemente húmeda, llena de saliva, propiamente. Llena de saliva. A eso se denomina dialismo. Pérdida de peso. Uno de los problemas de la disfagia, que el individuo no pueda deglutir adecuadamente los alimentos, va a ir a la postre, ¿no es cierto? De inicio no se sirve alimentos sólidos. Bueno, probablemente en la casa le preparen papillas, mazamorritas, comida blanca y ligera y blanda. Es probable que pueda hacer pasar, pueda progresar en los alimentos. Pero como esto está progresando cada vez más, nos está haciendo sospechar qué cosa. A ver dónde está, como estamos haciendo en estos días. Valverde, Manuel Alejandro. Sí, doctor. ¿Qué estará pasando en el esófago, hijo? Si cada vez no van pasando los alimentos de inicios sólidos, disfagia orgánica, progresando. Después nos dice, ya cada vez puedo comer menos. Si no tomo papillas y cosas licuadas, no pasa, doctor Valverde. ¿Qué me está haciendo sospechar en ese esófago? ¿Qué estará pasando? Posiblemente alguna ulceración. ¿Por qué úlcera? Úlcera sería que te esté ardiendo, que haya pirosis, ¿no? Porque a medida que va avanzando la lesión, tal vez, ¿no? Se está cerrando algo, ¿no? Se está cerrando el tubo, se está estrechando el esófago. Eso nos tiene que hacer pensar cuando hay una disfagia orgánica. Una estenosis esofágica. Una estenosis, exacto, una estenosis esofágica. Algo está haciendo. Y ese algo, si ha habido regurgitación, si ha habido pirosis, etcétera, nos puede estar hablando de un cáncer esofágico. Ese es el gran temor que tenemos cuando sucede esta progresión semiológica de una disfagia. Primero orgánica, obviamente, a los sólidos y después a los líquidos. Lo otro
Si nos dice que, curiosamente, cuando tomo refrescos no pasa el líquido, me está haciendo pensar un problema psicológico, un bolo histérico probablemente aquí, que se queda aquí algo, y probablemente es por estrés, etcétera, que se observa en mujeres frecuentemente cuando reniegan de alguna cosa. Bueno, entonces eso nos tiene que ser per se. Y obviamente si no se alimenta, el individuo va a ir a perder peso, es natural. ¿A qué se llama esofagorragia? Obviamente el sangrado del esófago, que puede ir desde pequeñas estrías de sangre, hilos de sangre, con el vómito, por ejemplo, que nos está hablando de la posibilidad de que se esté desgasando el esófago. Los alcohólicos, los enolistas, los grandes bebedores, generalmente tienen pituitas matutinas, ¿se acuerdan? Vómitos de jugo gástrico puro por irritación del alcohol, y en las mañanas generalmente, entonces vomitan a tal extremo que ya no tienen qué cosa eliminar, por así decirles. Y en algún momento de esos aparecen estrías de sangre. A eso se denomina esofagorragia. Esa sería una esofagorragia, digamos, banal, ¿no es cierto? Hilos de sangre. Nos está haciendo sospechar si hay vómitos incoercibles, vómitos exagerados, de que el esófago puede estar desgasándose y se puede desgasar el esófago. Hay un síndrome que después vamos a comentar en el cual existe esta posibilidad, el desgaso del esófago por vómitos exagerados. O lo más dramático, ¿no? Que haya varices esofágicas en el interior del esófago. Y esto obviamente va a provocar sangrados mucho más dramáticos, masivos, importantes, con pérdida de, incluso con cuadros de anemia. Un segundito, por favor, voy a apagar mi tableta que está. Bien, entonces a eso se llama esofagorragia. Y en el paciente que tiene una hematemesis, ya sangre roja rutilante importante, tendremos que hacer pues la anamnesis con mayor razón, ¿no es cierto? ¿Es bebedor? ¿Desde cuándo? ¿Cuánto bebe? ¿Es el primer episodio? ¿No es el primer episodio? De repente solamente ha sido un goteo desde el esófago hacia el estómago, se ha cambiado la calidad de la hemoglobina en hematina y en consecuencia pueden aparecer deposiciones melénicas, etcétera, etcétera. Entonces, todo ello a través del interrogatorio. ¿Qué es pirosis? Ya sabemos. Ardor que comienza en la boca del estómago, en el epigastrio, y asciende por la región external hacia la faringe e incluso hasta la boca. Ya hemos dicho que tiene el nombre de vinagrera, corrientemente utilizada con ese nombre, vinagrera. Bueno, y puede en oportunidades el compromiso del esófago provocar parálisis o paresia de las cuerdas vocales y también tos. Por la cercanía de las cuerdas vocales, de los nervios recurrentes, los nervios laríngeos, que están yendo a derecha e izquierda del esófago, puede provocarse esta alteración, parálisis o paresia de las cuerdas vocales. Suponiendo, Villalba, ¿está Villalba? Doctor. Villalba, eso es, Villalba. Cuando pase lista posteriormente, van a prender su cámara una sola vesita. Digo Villalba y enciende su cámara y después proseguimos. Porque con el nombre de Villalba dice, bueno, no tú, por favor, María Belén, yo sé que tú vos no lo vas a hacer. Van sus sobrinitos, sus primitos, que han encontrado en la técnica una serie de cosas que realmente son increíbles. Villalba, ¿cómo se manifestará
la parálisis o paresia de cuerdas vocales. ¿Tendrá alguna manifestación? Quizás presenta una respiración ruidosa, doctor. No hay tono vocal. ¿Y qué cosa se llama eso? De voz. Eso. Puede haber disfonía o puede haber afonía, ¿no es cierto? Si hay paresia, solamente una de las cuerdas vocales que esté funcionando, activándose, y la otra no, va a haber seguramente paresia y obviamente disfonía. Pero si las dos cuerdas vocales están paralizadas, va a haber afonía. O sea, el paciente va a decir, señorita Villalba, ¿no es cierto? Eso es el término. Eso es lo que quiero que ustedes comprendan y expresen. Ustedes son productivos, muchachos, son hábiles, son inteligentes. Demuéstrenmelo, yo sé que me lo van a demostrar. Y la tos, por supuesto, también puede cambiar, ¿no es cierto? ¿Dónde está a ver alguno de los muchachos? Vázquez, Eva, ¿habrá alguna característica de tos? ¿Dónde está Eva? Sí, doctor. ¿Puede haber tos seca y tos húmeda, doctor? En este caso, ¿habrá alguna alteración en la digamos, en la calidad de la tos? ¿Será húmeda o seca? Más que eso, ¿cómo será la tos? ¿Te acuerdas los tipos de tos que hemos llevado, no es cierto? Podría ser tos purulenta, doctor. ¿Pero por qué purulenta si no está habiendo ningún proceso inflamatorio ahí mismo? O a nivel de los bronquios. ¿Cómo será la tos? Hemos hablado de tipos de tos, acuérdate. Hemos hablado de tos, evidentemente, húmeda, seca, pero hemos hablado de tos emetizante, ¿no es cierto? O ortonismo. Hemos hablado de tos tuteluchoide. Tos, cuando hay alteración de las cuerdas vocales, ¿cómo va a ser esa tos? De doble tono. ¿Qué quiere decir? Bitonal, o voz disfónica, voz como de ladrido de perro, voz perruna, etcétera, etcétera. Tos, mejor dicho, tos perruna. Entonces, hay diferentes cosas que tenemos que engranar. Gracias, Eva. No hay para que se asuste, por favor, o te asustes. Bueno, en el examen físico, ya hemos dicho, puede encontrarse enfermos con desnutrición importante y palidez. Por supuesto que podemos encontrar de esa manera. Bien. En consecuencia, tendremos que, como ni la inspección, ni la palpación, ni la percusión, ni la auscultación van a ser útiles, excepto en la inspección vamos a encontrar una persona en franca desnutrición, probablemente con abdomen excavado, etcétera, etcétera, en un grado diferente de compromiso, de pérdida de peso, hasta consunción y quizá incluso caquexia, ¿no es cierto?, dependiendo de la evolución del cuadro de disfagia. Por supuesto que tendremos que recurrir a los exámenes complementarios. Entre otros exámenes complementarios, los más importantes son la papilla varitada. ¿A qué se denomina esto? No tienen por qué conocer, ni lo van a conocer seguramente, no saben qué estarán no tengo por qué preocuparme. Se hace tragar una pequeña porción de bario, ¿ya? De bario, y después se comienza a tomar las radiografías respectivas. Entonces, de esa manera puedo ver las paredes, la conformación, la configuración de las paredes esofágicas. Si existen lesiones estenosantes, como nos decía su compañero Valverde, o probablemente no. Entonces, puede servir, y de hecho es uno de los estudios iniciales, la papilla varitada. El siguiente estudio, mucho más agresivo, es la endoscopía.
Y en este caso se llama esofagoscopía. Yo creo que lo más práctico, yo esto lo he tomado de Chamorro, de los chilenos, lo más práctico sería una endoscopía digestiva alta, ¿no? Entonces se ve primero en la faringe. La progresión de la endoscopía digestiva es primero faringe, después esófago, y va progresando el fibroscopio hasta llegar al estómago y finalmente hasta el duodeno. Ahí acaba la endoscopía digestiva alta. Entonces podemos ver, y es más, no solamente ver, sino filmar. Esa es la gran ventaja que se tiene hoy por hoy con estos equipos. El Olympus son unos equipos realmente impresionantes. A ver si los podemos mostrar en algún momento. En las prácticas seguramente les vamos a poder mostrar, por lo menos, para que tengan idea de lo que es el fibroscopio. Obviamente la tomografía es ser computarizada, y hoy la resonancia magnética computarizada. Son estudios mucho más, que les digo, sofisticados, pero habrá que hacerlos, los utilizaremos en función de la necesidad. Entonces, esta es una papilla varicada, jóvenes. Se ha hecho tragar, deglutir una porción de bario, y miren ustedes, las paredes se van dibujando. Y ya de hecho me llama la atención que aquí parece filiforme, ¿no? Apenas un hilito está pasando. Pareciera una estrechez. Pero bueno, no nos adelantaremos. Esta es la progresión natural de esta papilla varicada. Se hace deglutir, se ven las paredes de los 2 tercios superiores, posteriormente del tercio inferior, y finalmente la llegada hacia el estómago. Bueno, eso ya es técnica, ¿no? Bueno, pero mejor que mejor ver las lesiones. Y esto se hace gracias a la fibroendoscopía alta, FEDA, o a la esofagoscopía, como llama acá. Porque esofagoscopía sería solamente hacer el esófago. Si yo estoy pidiendo un estudio de esófago, ¿por qué no avanzar un poco más, ¿no es cierto? Y estudiar el estómago y el duodeno más, hacer en consecuencia una FEDA, fibroendoscopía digestiva alta, así se denomina. Entonces puedo ver, por ejemplo, lesiones acá, como si hubiese rascado el gato, ¿no? Esto es una esofagitis de reflujos, seguramente. Y aquí se ve, ¿no?, una estrechez en esta porción del esófago. Bueno, no les vamos a dar patología. Pero podemos, al contrario, ver una situación interesante. Resulta que este esófago es demasiado amplio, porque hay una estrechez acá que está provocando que el esófago haga mucho esfuerzo para intentar hacer pasar esa papilla varicada, esa papilla de bario, esa comida de bario, el sulfato de bario. Entonces se va dilatando, y esto muchas veces se observa, por ejemplo, en estrechez, estenosis, probablemente maligna, o también se observa en un problema de Chagas. Aquí el problema de Chagas es por la alteración de los plexos mioentéricos del esófago. Se dilatan. Como están destruidos los plexos mioentéricos, entonces el esófago es un esófago que tiende a hacerse demasiado amplio, y eso se denomina acalasia o achalasia. El término correcto es acalasia. Entonces tengo que utilizar la endoscopía. Si la papilla varicada no me ha sido tan útil, entonces utilizaré esto, esófago gastroduodenoscopía. Imagínense, mejor endoscopía, fibroendoscopía digestiva alta, FEDA. Entonces se ha introducido a través del esófago, primero faringe, esófago, se mide la altura a la que está el esófago, y finalmente, obviamente, con la luz, con el aparatito el fibroscopio, que no es rígido, es flexible, entonces puede llegar a las partes más alejadas del estómago e incluso del duodeno. Hasta ahí va, como verán, hasta ahí llega el fibroscopio. No pasa más. Entonces puedo tomar muestras en el esófago, ver el esófago en su integridad, ver las lesiones, si son tumores, por ejemplo, tomar las muestras respectivas, mismo si es
una úlcera, tomaré la muestra respectiva, paso a estómago, etcétera, y ya vamos a ir viendo progresivamente las cosas que se pueden hacer. Bueno, aquí es una gráfica repetida, ¿no? Bien, o puedo ver en el esófago, por ejemplo, esto. Si comparan la periferia de este orificio, comparan la periferia, aquí medio pálida, ¿no? Aquí eritematosa, pero aquí francamente eritematosa y, si me permiten, hasta sangrante, porque aquí se ven porciones de sangre. Entonces, es una esofagitis de reflujo franco. Ni para qué contar acá. Igual, es una gráfica similar a la anterior, pero lo que quiero es que comparen. Eso es gracias a la endoscopía, gracias a la fibroendoscopía digestiva alta. Podemos observar y filmar, tomar fotos o filmar, y te lo pasan tranquilamente en MP4 o en un disco, y puedes ver 10.000 veces tu endoscopía. Esa es la ventaja hoy por hoy. Bien, aquí estamos en el hiato diafragmático. Aquí está el diafragma, el segmento izquierdo, el segmento derecho, mi diafragma derecho, mi diafragma izquierdo. Y muchas veces hay una relajación, les decía, de este hiato diafragmático, y en consecuencia el contenido del estómago puede refluir, provocando regurgitación e irritación permanente en el esófago. Bueno, pero aquí, ¿qué cosa está? Un paciente me dice: doctor, le cuento que he estado vomitando sangre. Y pregunta, ¿no? Ahí tiene que haber la gran discreción, la gran, digamos, el estudio claro y definido. Esa también se usa bautisis, para eso hemos hecho las discreciones del caso. Y sabemos cómo podemos diferenciar. Entonces, me dice: sangre rojita, rutilante, doctor. Son los antecedentes. A ver, ¿usted es bebedor? Más o menos, es cosa que siempre va a negar el paciente. Siempre niega. Nunca acepta su pecado. Siempre acepta. Bueno, de modo, pensamos que es un enolista crónico, y me dice además: no es la primera vez, doctor, que he tenido un par de veces este problema. Con mayor razón. Le vamos a tener que hacer endoscopía. Le hacemos endoscopía y vemos esto, que es varices esofágicas. Miren estos, son como las varices de las piernas, que hemos llevado en algún caso clínico. Son varices acá, varices. Y estos pues sangran, y esto es reflujo, es jugo gástrico, este espumante es jugo gástrico. Bien, y aquí está la explicación de las varices esofágicas, que vamos a profundizar con mucho más detalle cuando estemos hablando de cirrosis hepática. Igual, varices esofágicas como botones, ¿no? Si ustedes se acuerdan, parecieran hemorroides, ¿no? Parecieran hemorroides. Son en el esófago, eso es lo triste. Bueno, igual, aquí está. Si hay una obstrucción en el hígado que está como corcho, tiene que haber circulación colateral, ya sabemos. Y esa circulación colateral va a ir o al vaso, el vaso va a estar enorme, una esplenomegalia impresionante, pero no es suficiente. Entonces tiene que ir por algún otro lado la circulación colateral, y desgraciadamente va hacia las varices esofágicas y varices también del techo gástrico, por si acaso, que muchas veces dejamos pasar. Pensamos que la hipertensión portal, que es lo que va a suceder acá, al no poder pasar la sangre de la porta, vaciarse hacia el hígado, entonces se va a provocar una hipertensión portal prehepática o poshepática. En este caso es hepática, porque es el hígado que está afectado. En consecuencia, la sangre va a tener que ir hacia las varices, hacia las venas del esófago y del estómago también. Entonces, a veces hacemos endoscopía y solamente queremos encontrar varices en el esófago, y no hay. Entonces tenemos que dar la vuelta al fibroscopio. Bueno, eso lo hará el técnico, pero ya tienen que tener en mente ustedes irse hacia el techo gástrico, porque se acuerdan, el techo no entra pues directamente el fibroscopio. Voy a mostrarles en esta porción.
aquí. Miren, veo acá el esófago, no pasa, no hay nada, no hay varices, caramba, ¿qué cosa está sangrando? Paso una miradita del estómago, tampoco pasa nada. Tengo que darme la vuelta con el fibroscopio a esta porción que se llama techo gástrico y a veces encuentro ahí las varices. Entonces tenemos que ser hábiles para poder sospechar. Si no sospechamos, nunca vamos a poder diagnosticar. Otra vez varices, y aquí sí sangrantes, ya no están sangrando estas varices. Bueno, aquí estamos viendo imágenes de papilla varitada, donde hay una serie de dilataciones que son las varices esofágicas seguramente. Y aquí pareciera una tumoración, una lesión estenosante que no está dejando pasar el bolo, esa papilla varitada no deja progresar. Y bueno, la tomografía me puede ser útil y finalmente la resonancia magnética computarizada. Bueno, pero esos sí son estudios de mucho nivel. Puedo encontrar divertículos, un divertículo esofágico, puede haber un divertículo en la faringe llamado divertículo de Zenker. Infelizmente aquí puede acantonarse alimentos y puede dar un vómito de retención, ¿se acuerdan? Vómito que contiene alimentos de 8 o más horas de haber ingerido. Aquí están los vómitos de Zenker, los divertículos de Zenker y otra serie de divertículos que son ya complicaciones. Bueno. Divertículos de Zenker. Y otra cosa que es muy frecuente, objetos deglutidos, objetos extraños deglutidos. Acá, por ejemplo, es una moneda, no sé de cuántos centavos será, de repente de dólar. Entonces, y esto se ve, un hueso, por ejemplo, en el esófago, aquí está el hueso, seguramente hueso de pescado. Y este caballero que se tragó todo. En pacientes psiquiátricos, es increíble, estos pacientes psiquiátricos no solamente se comen sus heces fecales, sino se comen todo lo que encuentran. Bueno, pero estos son pacientes psiquiátricos. El problema es en los niños, ¿no? Esto hay que tener muy en cuenta porque los niños hasta los 3 o 4 años, algo extraño que ven es algo que se come. Perfecto, Julieta, no hay problema. Puede retirarse si tiene problemas de conexión. Entonces, miren la cantidad de llaves, no sé qué objetos, ¿no? Hay un montón de cosas. Entonces, se puede también medir la presión del esófago para ver si existe alteraciones. Les digo, cuando hay disfagia orgánica hay que medir la presión del esófago intraesofágico. Y hay estudios computarizados hoy por hoy para poder ver, e incluso bujías para dilatar el esófago, porque no siempre va a cáncer, ¿no? Muchas veces es estenosis por reflujo gastroesofágico y que al final van a estenosis que hay que dilatar. Y aquí está el famoso Schatzky, el esfínter esofágico inferior o esfínter de Schatzky. Esto puede cesarse y dar un síndrome coronario agudo. Bien. Bueno, voy a acabar de pasar lista. Por favor, tengan ya listo también ustedes su respuesta. Boca Negra. Otra vez no está. Castro Moreno. Castro Moreno. No está. Sara de Aquino. Sara de Aquino. Estrada. Estrada. Siempre falta. Creo que ya se ha movido. Gómez.
Los López Joel. López Alejandra. Maturano Montaño. Está. Maturano. Oropesa. Presente, doctor. Señor Anis. Tito. Aquí, doctor, presente. Villalba. Presente, doctor. Silvetti. No me acuerdo, pero igual. Bueno. Bueno, ¿en qué quedamos, jóvenes? Tenemos 5 minutos para poder hablar en referencia a esto. A ver, a lo del cuestionario. Tenían que dar hoy su opinión. Doctor, yo creo que sí podríamos seguir realizando el cuestionario. De alguna forma nos ayudaba a estudiar constantemente. Solo que a mí se me dificultaba un poco el horario. Tal vez como ahora va a ser sin nota, podría ser en un horario de la noche o un poquito más accesible si mis compañeros acceden, ¿no? Bueno, vamos a hacer una votación rápidamente, levantando la mano. A ver, por favor, Paulita, ¿me ayudas a controlar cuántos? Está en sala 42. Bueno, yo no me cuento. 42. Pocos para... No estamos con exámenes ni nada, pero alguna cosa deben tener. A ver, levanten la mano todos los que están de acuerdo con que se hagan los cuestionarios. Primera línea todos, segunda línea todos, tercera línea todos, cuarta línea todos. No les voy a exigir, ¿no es cierto? Es que no levantan. Pero bueno, pero si el curso dice que sí, pues tenemos que ser. No, tenemos el problema con Gudiño, yo sé que con Gudiño tenemos el problema. Barrientos, ¿no quieres cuestionario? Catherine Ventura tampoco, ni tampoco Roger. Caramba, ¿qué ha pasado? Por la mano izquierda, pues. Bueno, hay una mayoría. Ahora, perfecto, aprobado lo del cuestionario. 2, ¿desde qué tema? Bajen sus manos. Doctor, buen día. Quisiera que comencemos desde cardíaco, porque es la primera unidad. De donde concluimos, adelante. Exacto. Así está. Sí, doctor. Cardiovascular. Sí, tampoco va a ser todo cardiovascular, ¿no es cierto? No, lo más importante. Los temas de cardiovascular. Por ejemplo, podría ser semiología del aparato cardiovascular, el primer tema para este fin de semana, a este propósito. Como no va a haber calificación, incluso porque nos podemos dar un buen tiempo. ¿Qué día les parece adecuado? A mí bueno, como no va a ser calificado, Gudiño entra o no entra, no hay problema. ¿Seguimos con el horario del día sábado a las 12? Sería bueno tal vez cambiarlo, doctor, ya que bueno, es un horario un poco complicado y que a esa hora igual las señales es un poco pesada. ¿A qué hora consideras, Danielita?
Yo consideraría en la noche, doctor, pero también depende, ¿no? De los compañeros, porque hay algunos que tal vez no tienen internet en la noche. Entonces sería ver un buen horario, tal vez en la mañana, tempranito, para que así todos puedan resolverlo. A ver, tenemos tres posibilidades. Una posibilidad que básicamente estaría desechada, la del mediodía, ¿no es cierto? La del mediodía por lo congestionado que está la plataforma y en general el Internet. Tendría que ser o en la mañana o en la noche. Doctor, buen día. Tal vez podría ser en la mañana a las 8 o 9 de la mañana, o hasta las 9, ya que a partir de las 9 hay compañeras que tienen prácticas de cirugía. Entonces tal vez podría ser a las 8, doctor, ya que en la noche es un poco difícil. Son 10 minutos, Paola, ¿no es cierto? No es media hora. Por ahí podríamos incluso avanzar algo. Ya, perfecto. Entonces, en la mañana, a las 8 de la mañana, ¿les parece? Sí, doctor. Sí, doctor. Son 10 minutos, Diana. Entonces, 8 de la mañana, 10 minutos, vamos a comenzar otra vez, volver a hacer, porque yo tengo que trabajar duro, no se olviden que yo soy el que tiene que preparar las preguntas. Entonces, el sábado a las 8 de la mañana va a estar el primer cuestionario del primer tema del aparato cardiocirculatorio. Aquí me está hablando Aníbal. Sí, por supuesto, José Andrés, no hay problema, puedes retirarte. Bien, entonces lo hacemos de esa manera. Comenzamos entonces el sábado a las 8 de la mañana va a estar el primer cuestionario de semiología del aparato cardiocirculatorio. Bueno, me han indicado que hay un sistema interesante para llamar lista. ¿Sabían? Hay un sistema, dice, muy interesante y productivo. Me contestan. Abastoflor. Presente, doctor. Eso. Y me dicen que debería encender la cámara en ese instante para verlos. A ver, probaremos. Abastoflor. Ay, perdón, doctor. Aquí estoy. Ok, gracias. Aguilar. Presente, doctor. Cámara. Fracción. 2 segundos. 2 segundos. Aguilar. Doctor, tengo problemas, no puedo activar. Aníbal Rosalido. Arenas. Presente, doctor. Cámara. Está encendida, doctor. Ahora sí. Arroyo tenía problemas en conexión. Barja. Presente, doctor. Cámara. Eso. Quiero verlos. Discúlpenme, no es por incomodarles. Barrientos. Rodrigo. Presente, doctor. Eso, cámara. Disculpa, probablemente los he agarrado en paños menores, algunos creo, discúlpenme. Berríos, Keiklin. Presente, doctor. Cámara. Eso, muy bien, gracias. Bocanegra no está. Bravo, Nelly. Presente, doctor. Eso. Calvimonte, María Fernanda. Y la bandera de Panamá, o digo de Canadá. Calvimonte, María Fernanda. Doctor, creo que varios se retiraron ya que tienen prácticas de anatopato. Igual escribieron al chat. Ya, de toda manera, entonces, vamos a hacer esta práctica probablemente. Es un sistema. Y alguien me va a decir, me lo está controlando el doctor en forma extraordinaria. Bueno, pero no es el hecho ese. Un gusto de verlos. Esta tarde nos vemos con la práctica de las 3 de la tarde, que va a durar 1 hora. ¿Y saben por qué? 1 hora va a durar, entonces tenemos que hacer ágiles esta tarde. Un gusto de verlos. Alexa, música.
y bueno, que sea hasta esta tarde con el grupo B. Y Alexa, para, no sé quién está cumpliendo años. Bueno, pero se salió la Alexa. Gusto de... Recording stopped.